generamos instancias de formación académica y al mismo tiempo defendemos los derechos estudiantiles de los estudiantes de la FAO. Les iba a comentar que este congreso surge de la preocupación con respecto a la problemática ambiental que se está viviendo actualmente en el país y en el mundo, y también decirles que nosotros realizamos estas actividades libres y gratuitas, pero que además pues, ofrecemos la posibilidad de un certificado adicional por la asistencia con un valor de 100 pesos por la digitalización. El que lo desee puede ponerlo en el chat, sino en el formulario del Congreso. Ana. Bueno, chicos, también los que no son de primero, o sea, que no son ingresantes, preséntense, no es que solamente se pueden presentar los otros, así que bienvenidos a todos. En este segundo encuentro nos acompaña Mariela Marchisio, Alejandra Lamelas y las egresadas de FAUD, Estefanía Casarini y Candela Brizuela. Comenzará la charla Mariela Marchisio, arquitecta egresada de la FAUD de la Universidad Nacional de Córdoba, quien obtuvo su título de posgrado en la Maestría de Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Es la actual decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la primera autoridad electa por el sistema de voto directo. Desempeña tareas como profesora adjunta en cátedras de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial en dicha facultad. Además, dirige proyectos de investigación referidos a la temática de universidades sustentables. Así que, Mariela, muchísimas gracias por cedernos este lugar, esta charla, y nada, te cedo la palabra, así que cuando quieras puedes comenzar. Y gracias de nuevo. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué lindo verlos en estas nuevas modalidades. Yo lo que propongo, para no ser aburridos, porque hoy además es feriado, es que vayan interrumpiendo la charla a medida que yo la voy dando, si así lo deseen o si quieren hacer algún aporte. Intenté armarla distendida, así que vamos a ver cómo sale, porque cuando uno le lee todas las cocardas que tienen, esas cocardas se consiguen con años nada más, no se crean que no las van a tener todos, es que soy muy vieja, entonces tengo todo eso andado, pero me gustaría, ahora voy a intentar compartir pantalla, y a medida que voy hablando, si alguien quiere interrumpir, opinar, decir algo, bienvenido, me alivia el diálogo cuando eso sucede. ¿Alguien me puede avisar si se está viendo el Google? Sí, se ve perfecto. Porque yo no lo veo. ¿Ustedes ven un PowerPoint? Sí. Bien. Bueno. Hablando con Tomás, hemos decidido que a esta charla le íbamos a llamar Habitar un hábitat, porque si algo tenemos que asumir desde el comienzo es que somos una especie más de este planeta enorme y somos una especie que está siendo un poco dañina en algunas cuestiones. Como decían los chicos, nosotros estamos trabajando sobre la cuestión de la universidad sustentable desde hace varios años, y vamos trabajando con expertos del mundo. Este año en particular nos hemos concentrado en el tema de movilidad, este año y el año pasado, y es un tema que ya habíamos trabajado en el 2014, pero nos interesó volver a mirarlo, por eso esta primera pantalla de algunos expertos del mundo que están trabajando en estas cuestiones. Y siempre empiezo con esta pantalla desde hace varios años, y los que son mis alumnos ya la conocen, porque me interesa esta dualidad que aparece entre un modelo muy guionado por un mapa, que es el modelo de la ciudad racional, en donde si localizamos las cosas en determinados lugares todo va a funcionar muy bien, y la ciudad o las ciudades que finalmente terminamos teniendo, que no son tan así como ese modelo decía, y que aun cuando fueron como ese modelo, tampoco resultaron los impactos deseados.
claramente estamos yendo hacia un planeta urbanizado, en donde los seres humanos cada vez más vamos migrando hacia ciudades, y como dice Marc Augé, es un fenómeno tan importante como el paso a la agricultura del hombre nómade al hombre sedentario. Ahora ese hombre sedentario además se está transformando en un hombre urbano. Yo voy a empezar con esta frase de Bauman que dice que la crisis consiste en el hecho de que lo antiguo fenece y lo nuevo no puede nacer, porque siento que estamos en esa transición y es bueno que eso nos esté pasando porque por lo menos estamos teniendo la capacidad de ver los problemas y de ser críticos en relación a esos problemas. Y creo que estamos en un momento de mundo en donde hemos logrado superar el encantamiento y hemos logrado superar el creer el argumento por creerlo, y estamos en un punto en donde lo debatimos además ese argumento. En este momento en el planeta somos 7.700 millones de seres humanos, y se calcula que en el 2050 vamos a ser 9.700 millones de habitantes. Y esos habitantes estamos generando estas cuestiones, ¿no? Estamos generando grandes catástrofes que en algunos casos son naturales, en otros casos son provocadas. Eso termina provocando enormes migraciones. Y finalmente aparecen estos interrogantes, ¿no? ¿Qué vida, qué calidad de esa vida estamos queriendo y quién nos habita? Porque aún cuando somos habitantes de las ciudades, pareciera que hay un montón de cosas que ocupan bastante más lugar que nosotros mismos. Y sobre esto es que me interesaba conversar hoy, a partir de 3 preguntas: ¿dónde, cómo y qué? ¿Dónde estamos situados? Y estamos situados en un mundo en donde nos hicieron creer que la distancia existió siempre para ser cancelada, en un mundo en donde 4.000 millones de esos habitantes ya vivimos en ciudades, y en donde se calcula que en el 2030 el 70% de la población mundial va a vivir ya en ciudades. Estas ciudades que en muchos casos no solo son grandes desarrollos urbanos, sino que están posibilitados por la aparición de determinadas estructuras de movimiento, como fue, por ejemplo, la aparición del vehículo, o la aparición de determinados medios de comunicación, que permitieron que los humanos cada vez más nos vayamos tentando a concentrar en ciudades por cuestiones de trabajo, por cuestiones de acceso a servicios y a calidades que el campo no nos podía garantizar, y porque además tenemos al día de hoy en qué movernos. Entonces ese tenemos en qué movernos también nos posibilitó ir habitando de una manera diferente las periferias, densificando de una manera diferente las ciudades, y todo esto empezó más o menos allá por una década en donde apareció la producción de automóviles y en donde apareció la industrialización, no solo la industrialización, sino la industrialización transformada en máquinas, y esas máquinas que terminaron siendo para algunos arquitectos máquinas de habitar, pero para muchos diseñadores industriales pasaron a ser el leitmotiv de su ser como profesión, ¿no? Diseñar vehículos y producir vehículos. Y los humanos nos fuimos transformando también, y nos fueron categorizando, nos fuimos transformando en cierta medida en recursos. De hecho, se habla de recursos humanos en algunas titulaciones. Entonces, ¿queremos seguir siendo un recurso o queremos ser un potencial o queremos ser seres simplemente? ¿Y cómo nos fue afectando todo este sistema de producción y cómo nos fue posibilitando habitar de una manera diferente este soporte? La ciudad de Córdoba no fue exenta a esto. La ciudad de Córdoba justamente se consolidó y creció gracias a muchas industrias que se fueron localizando acá, pero una de las más poderosas es la industria automotriz. Y eso hace que el 92% de los argentinos hoy estemos viviendo en ciudades. Es muchísima la cantidad de población de nuestro país que ha migrado a ciudades. Y yo no quise traer los números para no aburrir,
pero además es muchísima la cantidad de población que se concentró en 3 o 4 ciudades del país, ni siquiera distribuido en todas las ciudades del país. Eso nos lleva a preguntarnos el cómo estamos habitando y cómo debemos animarnos a pensar este futuro que está por venir justamente a través de animarnos a desmontarlo y montarlo nuevamente, e ir desmontándolo, e ir asumiendo más críticamente los procesos que van sucediendo y cómo hacer para que una acción que siempre va a generar una reacción pueda generar en menos plazo una nueva acción que vaya mitigando esos impactos. Sabemos que cada cosa que hacemos va a producir impactos. El tema es cómo desarrollar cintura, y ahí son claves las profesiones que trabajamos en nuestra facultad. Las profesiones tienen que ver con pensar en las ciudades, con pensar los objetos de arquitectura, con pensar los objetos industriales. Cómo reaccionamos rápidamente hacia el nuevo problema que va a generar eso que pensamos que iba a solucionar y que de hecho soluciona algunos, pero siempre va a provocar otros. Porque nuestras ciudades terminaron un poco siendo estas, en donde aun cuando hemos logrado correr el vehículo, fuimos invadidos por bicicletas, o en donde hemos pavimentado y asfaltado grandes partes del planeta y nos fuimos alejando de esa naturaleza y hemos construido nuevas lógicas de relación, en donde lo natural era todo eso que estaba afuera de la ciudad, y aún cuando se trataba de espacios verdes, y muchos de ustedes pueden probablemente verlos en sus ciudades, nuestras plazas, nuestros parques, en muchos casos fueron parques tomando como modelo, por ejemplo, la incorporación de especies autóctonas. Un caso paradigmático fue la aparición de los zoológicos en determinadas ciudades, que responden a un paradigma de época y responden a un imaginario de época, y que son las repreguntas que ahora nos debemos y cómo ahora debemos repensar todo el sistema de interacción entre el soporte natural y el soporte artificial que fuimos imponiendo en nuestro planeta. El vehículo y la migración hacia la ciudad nos fue llevando a estas fotos de ciudades. En muchos momentos hemos estado muy orgullosos de decir que nuestras ciudades tenían autopistas, y en otros momentos, como está pasando ahora, muchas ciudades empiezan a reaccionar a esa presencia de autopistas. Esta foto es de Río de Janeiro. En Río de Janeiro desmontaron y dinamitaron toda la autopista que da a la costa para recuperar, que daba, porque ya no existe, para recuperar justamente la relación entre la ciudad y el mar en una parte de la ciudad que estaba tomada por autopistas. Otras ciudades del mundo también empiezan a reaccionar en relación al tema de las autopistas y las grandes vías de circulación en la ciudad, y cómo empezar a sacar velocidad, cómo empezar a generar calidades en donde la prioridad sea el ser humano, el peatón, el paseante, y no el vehículo o el medio de transporte. Y entonces empiezan a aparecer un elenco de cómo, en el cómo nos tenemos que mover o cómo vamos a empezar a movernos en las ciudades. Y ese cómo vamos a empezar a movernos en las ciudades, generalmente innovaciones que vienen siempre del campo del diseño, los que vayan a estudiar diseño industrial, termina impactando en el campo de la arquitectura y del urbanismo, en el cómo proyectamos los nuevos espacios públicos y de circulación de las futuras ciudades. Entonces, en estos cómo, los debates actuales van desde las nuevas tecnologías de vehículos, de las que ya vamos a hablar un poquito más adelante, no solo en el cambio de los motores y las combustiones de los motores, sino también en el vehículo, la evolución hacia el vehículo autónomo, sino también todo el nuevo sistema de distribución de bienes y de objetos dentro de la ciudad, y todo el nuevo sistema de movilidad de personas dentro de la ciudad. La semana pasada hubo una charla muy interesante de un urbanista francés que está trabajando, o sea, en realidad no es francés, pero hizo todo el plan de París, de la ciudad de 15 minutos, en donde lo que se está repensando es, bueno, ¿para qué tiene que salir el sujeto de su casa? ¿Cuánto debe recorrer y en qué lo debe recorrer para transformarse en un sujeto que habita esa ciudad? Estos sujetos que habitan estas ciudades también empiezan a
ser arrastrados por estos nuevos imaginarios de la compra por internet y el reparto a domicilio y la robotización que empieza a aparecer. Muchos de ustedes lo habrán visto ya en Noticias del Mundo, y frente a estas noticias del mundo también nos van a empezar a aparecer una cantidad de interrogantes, ¿no? Pero uno de los primeros interrogantes es, además de con qué objetos y cómo vamos inyectando inteligencia artificial en el mundo de la producción de objetos y bajando los impactos de esos objetos en su producción, también cómo hacemos para innovar en esos nuevos objetos que van apareciendo. Yo ahora estoy siguiendo mucho a la Hyundai, y antes estaba siguiendo a Mercedes-Benz porque está explorando la producción de vehículos a partir de semillas y vehículos que no se produzcan con metales y con derivados del petróleo, sino que se produzcan con derivados de la naturaleza y que sean bioobjetos. Goodyear ya lanzó al mercado en las últimas exposiciones de los salones de automóviles estos neumáticos que van generando oxígeno y van transformando la fotosíntesis a medida que uno circula. Hyundai está avanzando en vehículos que ya no necesiten ningún tipo de combustible fósil, eso lo están haciendo todas las automotrices. Y acá empieza a aparecer un concepto interesante que es, no solo que los objetos que vayamos a producir no produzcan un impacto negativo, sino que además agreguen un plus de impacto positivo. Es decir, los objetos del futuro no solo no van a contaminar, sino que además van a generar oxígeno, o van a permitir el desarrollo de especies, o y eso es todo lo que les va a tocar a ustedes. Por ejemplo, los de abajo son estos vehículos que son eléctricos y que entonces paran en estaciones de carga, y a su vez el excedente de la carga que voy generando yo cinética cuando los voy usando puede ser devuelta en electricidad a la ciudad. Y hay todo un mundo muy interesante de innovación ahí en productos y en producción, porque no solo está cambiando a nivel de producción la lógica de qué debe ofrecer un producto en el futuro, sino también la lógica de cómo debo fabricar ese producto en el futuro. Y lo que está andando por el mundo es la lógica del vehículo autónomo, ¿no? Este vehículo que ya no va a tener conductor y que nos va a generar una serie de otros desafíos, sobre todo éticos, porque alguien le carga los datos a ese vehículo y alguien toma decisiones en esa carga de datos sobre cómo se va a comportar ese vehículo cuando yo cómodamente pueda ir trabajando y sin tener que pensar en conducir porque mi vehículo me va a conducir solo. Estoy así. Bueno, esto ya está pasando en el mundo. El vehículo de Google fue el primero, que además nos alivia el desafío de, bueno, si este vehículo me lleva y después se puede volver solo a su depósito, como es la lógica del vehículo de Google, empiezo a eliminar también vehículos de las áreas estacionadas de las ciudades. Entonces, todo ese espacio que hoy ocupa y todo ese volumen, nosotros en segundo año de arquitectura siempre decimos, casi a modo de chiste, que el dormitorio más grande en nuestros domicilios no lo tienen nuestros papás o el hijo que tuvo la suerte de tener el dormitorio más grande, sino el vehículo. Siempre el hijo más beneficiado termina siendo el automotor, que es el que ocupa más lugar adentro de las residencias. Si estos vehículos ya no están en las residencias, sino que yo lo llamo, viene, me busca, me lleva y después vuelve a su depósito, ya ni siquiera tiene que tener espacio para maniobras, porque hasta pueden casi apilarse. De hecho, los vehículos de Google, que eran los que les mostraba unas pantallas atrás de esos chiquititos, tienden a localizarse en unos depósitos en donde casi quedan apilados y ocupan muchísimo menos espacio y demás. Suena interesante, pero hay otros problemas. Además de movernos en objetos, como son los vehículos y los medios de comunicación, hace ya unos años, pero este año más que nunca, hemos aprendido a movernos a través de redes. Y entonces estallaron y nos aprendimos todos estos nombres casi compulsivamente, pero este otro sistema de movimiento que se fue instalando ya de 10 años a esta parte, nos fue también localizando de una manera diferente en la ciudad
y fue instalando modos de habitar diferentes de la ciudad y nos fue generando hábitos. Nosotros hablamos de que nos vamos habituando, como esto nos está pasando ahora, ¿no? Yo leía que había chicos en distintas ciudades del país conectados a esta charla y no hizo falta que se subieran a un objeto para llegar a Córdoba, sino que lo que nos subimos es a una red y en un momento, si no se cae el internet, todos estamos conectados. Haciendo lo mismo que haríamos en un aula física, habiendo recorrido miles de kilómetros con el impacto que eso significaría de combustible, de tiempo, de cansancios, etcétera, ¿no? Pero también en el otro extremo nos termina produciendo esto. Si todo va a ser tan robotizado, si todo va a andar solo, si los objetos van a producir a los otros objetos, ¿qué vamos a hacer los sujetos? Entonces acá es donde nos debemos un campo enorme de acción y de creación que va a tener que ver con pensar nuestros nuevos roles, de qué nos vamos a encargar en el futuro y cómo hacer para no quedar marginales a un sistema que ya no nos necesita como nos necesitaba hace 50 años. Y ahí viene un desafío enorme, sobre todo para nuestras latitudes. En realidad el desafío es para todo el mundo, pero en nuestras latitudes ya los empezamos a ver, con enormes índices de desempleo, con un recambio de sujetos por objetos, entonces ese recurso humano ya deja hasta de ser un recurso, y eso preocupa muchísimo, porque en esta transición sentimos dolor frente a esto que vemos. Y lo que tenemos que hacer es reaccionar con creatividad y empezar a buscar soluciones. Y acá aparecen los qué escenarios, entonces son los que tenemos que ir pensando a futuro y será el desafío de ustedes cuando se reciban y cuando ya estén ejerciendo y demás. Estamos en un mundo en donde pareciera que todo se termina resolviendo desde este artefacto tan chiquitito que tenemos todos en nuestros bolsillos y en donde consumimos, trabajamos, nos interactuamos socialmente y en donde hasta nos curamos y en donde descansamos y nos relajamos y hasta nos generó nuevas profesiones. O sea, como nunca, probablemente a lo mejor ustedes ya son chicos, los que están entrando ahora a la facultad, y cuando eran chicos ya decían que querían ser youtubers. Pero cuando nosotros éramos chicos decíamos que queríamos ser doctores o maestros o peluqueros, no se nos ocurría decir que queríamos ser instagramer o tiktokero, porque en realidad todavía no existían estas profesiones. Entonces debemos empezar a prepararnos, aún cuando estamos estudiando, para profesiones que van mutando y cambiando muy rápidamente en el tiempo. Entonces en realidad el desafío de nuestras carreras es desarrollar sujetos creativos y que puedan ir reaccionando a su época, con creatividad. Esta imagen es la torre que está pensando Amazon, la torre de drones para reparto a domicilio. Esta la localiza en Nueva York, pero está pensando torres de este tipo para todo el mundo. Entonces lo que empieza a cambiar es todo el sistema de relaciones espaciales, físicas y técnicas, desde el cómo, en qué escenario vamos a recibir nuestras compras, en qué escenario vamos a habitar a futuro, qué reacciones para qué cosas tenemos que estar listos. Porque finalmente, contemporáneo, y somos todos contemporáneos, por eso lo que necesitamos es desarrollar, y por eso yo quería que me interrumpan, es esto de percibir las oscuridades de nuestra época, pero también las posibilidades. Y de eso se tratan las carreras de diseño, ¿no? A partir de detectar oscuridades, crear posibilidades. Entonces, yo creo que las posibilidades y los procesos que están como confrontándose y frente a los cuales tenemos que empezar a generar opciones, es la robotización o la humanización, o I, o sea, es o I, la metropolización o la territorialización, o I, la territorialización,
y en donde probablemente debiéramos empezar a pensar más en desterritorializar procesos y prácticas para reterritorializarlas de una manera diferente y volver a encontrar y reconciliar formas de estar y de ser en este planeta, para generar menos impacto, para habitar de una manera diferente, para entender que el quien habita es todos habitamos, habita la flora, habita la fauna, habita el soporte físico, y habitamos los seres humanos que somos partes de esa naturaleza. Y habituarnos a esos nuevos sistemas de relación. Nosotros en el 2014 hicimos un workshop que se llamó La Ciudad Sin Gasolina, y este año estamos haciendo otro workshop que está haciendo en este momento, que se llama Hiperlugares Móviles, que justamente en aquel momento, en el 2014, pensábamos con chicos de diseño industrial y de arquitectura, cómo se iban a comportar las ciudades y los objetos, si el desafío era que ya los medios en los cuales nos moviéramos en las ciudades o en el planeta no dependieran más de ningún tipo de combustible fósil. Entonces, bueno, nuestra hipótesis de diseño era cómo nos vamos a mover cuando no usemos fósiles. Esto lo estábamos haciendo en paralelo con los discursos de los vehículos autónomos y empezaba a hablarse de todas esas cuestiones. En este momento estamos desarrollando el hiperlugares móviles, que tiene más que ver con, bueno, ¿qué es y quién se mueve ahora? Nos movemos los sujetos, se mueven los objetos, si todo va a llegar a mi domicilio, ¿para qué voy a salir de mi domicilio? Y cuando salga de mi domicilio, ¿para ir a dónde? Y entonces, ¿con qué me quiero encontrar cuando salga de mi domicilio, si ya no necesito salir de mi domicilio para ir a trabajar, para ir a estudiar, o para ir a curarme, o para ir a consumir? Y cómo esa ciudad va a tener que empezar a reaccionar, a ofrecerme otras cosas que probablemente todavía no existen, pero que van a empezar a existir, que tienen que ver con superar esta lógica casi racional y obligatoria de salir de casa para poder hacer todo lo que no podía hacer en mi casa. No sé si se entiende el concepto. Bueno, estamos en eso. Por lo tanto, creemos que nuestras carreras van a tener que ir hacia 3 procesos. Todas las palabras que terminan en ción significan proceso. Entonces, debemos actualizar nuestros espacios, debemos actualizar nuestras maneras de pensar las relaciones para poder ver esas luces y para poder ser contemporáneos. Necesitamos ir hacia procesos que potencien lo que ya empieza a ser incipiente, no multipliquen, sino potencien. O sea, como operación matemática, la potencia es mucho más exponencial que la suma o que la multiplicación. Y finalmente, para lograr descomprimir las cosas que hoy oprimen. Entonces debiéramos ir también hacia procesos de descompresión. ¿Para qué? Tal vez para ir hacia una ecuación en donde haya menos cantidades y más calidades. Y esta es la ecuación sobre la que creo que empezarán a trabajarse todas las hipótesis de proyecto de futuro, ya sea proyecto de paisaje, de arquitectura, de urbanismo, de diseño industrial, de indumentaria, de gráfica, y todos los diseños que nos podamos imaginar. ¿Por qué? Porque, como dije en la primera pantalla, esa crisis consiste en el hecho de que lo antiguo fenece y lo nuevo no puede nacer todavía, y está en nosotros hacer que eso nuevo nazca cuando logremos abrir los ojos y cuando entendamos que todos esos ojos tienen que ser diversos, tienen que tener miradas auténticas, miradas relacionales y miradas distintas. Así que, bueno, muchas gracias, y me hubiera encantado que me hubieran interrumpido un poquito. Yo ahí, Mariela, más allá de que, viste que en la virtualidad la cuestión de interrumpir a veces cuesta un poco más, especialmente cuando por ahí no se tiene una confianza entre los participantes, no es que seamos que nos conozcamos, y bueno, que como vos bien mencionabas, tenemos acá mucha gente que está en distintos puntos de la provincia, de la ciudad, algunos, bueno, estudiantes de arquitectura, de diseño, y también aspirantes a ingresar a la facultad. Eso la verdad que es interesante. De ahí de tu presentación, yo
especialmente, bueno, en un tema que es un tema que ya hemos charlado bastante con vos, pero me pareció interesante hacer alguna reflexión, enfocados en la cuestión de la movilidad urbana, y pensando más en Córdoba, me parece muy interesante tu presentación de cómo pudiste hacer un enfoque, si se quiere, muy, muy global de la temática y de la problemática justamente del habitar, pero por ahí pensando más en Córdoba, en relación a la movilidad, si pudieras en 2 o 3 palabras por ahí pensar en los desafíos que tenemos para lograr una movilidad, y justamente como emite este congreso relacionado a lo sustentable, yo pensando en todos estos proyectos, por ejemplo, de la cuestión de cómo pensar una movilidad para la ciudad universitaria, cómo promover el uso de la bicicleta, cómo repensar para eso todos los dispositivos de circulación, de estacionamiento, cómo poder tener miradas más integrales en relación a la movilidad y la sustentabilidad en el caso de Córdoba Capital. Sí, el razonamiento es el mismo, o sea, tenemos una estructura en Córdoba Capital que todavía está muy anclada, tanto en su estructura de producción como en su estructura de funcionamiento, a un modelo fordista, ¿no? Pensemos que nuestra industria automotriz está todavía centrada en el modelo de la Ford, migró un poco hacia la toyotista cuando aparecieron las autopartes, pero todavía no somos una ciudad que haya logrado desarrollar su industria hacia repensar las demandas de movilidad del futuro, por ejemplo. Tenemos una ciudad con una estructura urbana que también está pensada todavía para la lógica de la prioridad del vehículo por sobre el individuo que necesita de otras calidades. Y también tenemos una población que todavía no termina de comprar el modelo de que otras calidades son posibles y superadoras al vehículo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, de repente empiezan a aparecer algunos indicios de bicicletas, de monopatines, y no tenemos una ciudad lista para eso. Entonces, tenemos veredas en mal estado, tenemos calles no señalizadas como corresponde, y vos te sentís expuesto y vulnerable al accidente cuando intentás ir todavía en Córdoba hoy hacia otro modelo de movilidad, más un sistema de transporte que está en franca crisis y no resuelto. Entonces, toda esa suma de cosas hace que sea una gran posibilidad también, ¿no? Porque cuando todo está mal, bueno, si ya toqué el fondo, ahora reboto y tengo que pensar otros sistemas de relaciones. Yo creo que en Ciudad Universitaria y en los espacios de las universidades nos debemos muchísimo de esto, más por la estructura, por ejemplo, de nuestra ciudad universitaria, que es abierta, que yo eso lo valoraré siempre, y que está integrada al resto de la ciudad, que está localizada en el centro de la ciudad, en donde estoy casi convencida de que hasta debiéramos repensar, bueno, ¿qué va a hacer la ciudad universitaria cuando la educación sea distinta? Y cómo se posiciona en la ciudad en esta localización maravillosa que hoy tenemos. Ojalá no sea el parque de observatorio que está como degradado, ojalá logremos ser otra cosa en la ciudad, ¿no? Pero ponele que muchas carreras entendamos de una vez, porque yo tengo un texto, en una ponencia que me hicieron escribir, que me hicieron dar hace poco en la Sociedad Central de Arquitectos, la primera pantalla fue todas las cosas que escribí sobre cómo debiera ir cambiando la educación en los últimos 20 años. Y le puse de título, bueno, al fin sucedió, al fin final, ¿no? Que fue el título que le pusimos justo al evento de cierre del año pasado de la Facu, que se llamó Al fin final, porque sentimos que hay cosas que están terminando, pero no reaccionamos para terminar de hacerlas arrancar de otra manera. No todo pasará a la virtualidad, pero muchas cosas podrían ser virtuales. Y entonces, ¿no estaríamos más confortables? ¿No viviríamos mejor en nuestro campus si fuéramos menos o si fuéramos con otras calidades y no desbordando aulas o explota? Viste que como uno siente que en Córdoba todo explota, o sea, todo quedó chico, todo necesita de más. Y a lo mejor lo que necesitamos es repensar los sistemas de relaciones de nuestra ciudad. Ahora con los incendios pasó tremendo, pero la cantidad de pájaros que llegaron a la ciudad,
y los pájaros se quedaban, yo acá al frente de mi casa tengo 2 algarrobos, ¿no? Vivo en el centro, pero justo hay 2 algarrobos. Impresionante la cantidad de pájaros que vinieron a los algarrobos, porque están buscando las especies autóctonas, porque están migrando y escapándose de un incendio. Digo, ¿por qué no tenemos más de eso en nuestra ciudad? ¿Y por qué tenemos que traer especies exóticas? Bueno, porque en el momento estaba de moda hasta sembrar gorriones, digamos, era una lógica de pensamiento de las estructuras urbanas, ¿no? Alguien trajo los gorriones, alguien trajo... Digo, hoy no estaría bueno que alguien nos traiga gorriones. En su momento estuvo bien, tenía que ver con un presupuesto de época, no me interesa criticar desde los problemas de hoy las decisiones de ayer, pero sí creo que estamos con esta posibilidad de reacción y que todavía estamos a tiempo. No sé si contesté. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, damos lugar a Alejandra. No, gracias a ustedes, la verdad que un placer. Muchísimas gracias, Muchísimas Mariela. gracias, Muy Mariela. buena charla. Me quedo escuchando a Alejandra. Bueno, gracias.